Citrat, instalación y operación. Importante, este video posee carácter didáctico demostrando un ejemplo del uso del sistema Citrat. Por informaciones más detalladas, específicas y actualizadas, consulte el manual del usuario o acceda a la guía del usuario en el enlace abajo en las descripciones del video. Esta capacitación abordará los siguientes temas. Si prefiere, haga clic en los temas y avance para la sección deseada. En casos de dudas, tenga a mano el manual actualizado del Citrat o acceda a la guía del usuario en el enlace abajo en las descripciones del video. Visión general. Citrat es el software de Full Gauge Control para gestión a distancia de las instalaciones de refrigeración, calefacción, climatización y calefacción solar. Montaje de la red. Haremos el ensamble de una red RS485 estándar para el Citrat local, instalado en la computadora donde está conectada la interfaz CONF32, CONF256 o TCP485. Para dar inicio, usted necesitará tener uno o más controladores ya instalados y compatibles con el Citrat. Consulte la lista actualizada en el enlace abajo en la descripción del video, un bloque de conexión para cada controlador, un resistor de terminación de la red RS485 120 ohms, cables de conexión 2 vías de 1,5 milímetros con malla para tierra. Importante, según recomendación de las normas IEC 60364, cables de sensores y de comunicación serial pueden estar juntos, pero no en el mismo conducto por donde pasa alimentación eléctrica y accionamiento de cargas. Los cables de comunicación para el Citrat pueden ser aumentadas en hasta 1000 metros. Un CONF32 o CONF256 y una computadora que funcionará como un servidor y deberá permanecer siempre prendida. Consulte la lista actualizada en el enlace abajo en la descripción del video. Importante, según normas internacionales se recomienda el empleo de dispositivo de protección contra transitorios de sobretensión DPS en la instalación de la red 485. En caso de dudas, consulte el manual o acceda a la guía del usuario en la sección Instalación y Configuración. Montaje. Conecte los cables en los terminales tierra A y B de su controlador. Conecte la otra punta de los cables en los terminales del bloque de conexión tierra A y B respectivamente. Repita el mismo paso para conectar más de un controlador. Conecte los bloques de conexión conectando también el tierra A y B respectivamente en ambos terminales. Al final de la red, conecte un resistor de 120 ohms en los terminales A y B. En la otra punta, al inicio de la red, conecte el tierra del bloque de conexión a su red de toma de tierra. Conecte el primer bloque de conexión y la conf en los cables A y B. Importante, a lo largo de toda la red, mantenga siempre lo que corresponde entre los terminales A y B. Inversiones dejan la red RS485 inoperante. Interconecte la computadora y la conf en el cable USB. Consulte el manual o acceda a la guía del usuario en la sección Instalación y Configuración. Los demás módulos de Citrat también están disponibles en el CD-ROM de instalación y en el sitio del software. Configuración inicial. Primer paso, acceso a conf. Con la conf conectada a la computadora y el Citrat abierto, clic en Configuración y después Opciones. Se abrirá la caja de opciones de configuración. Seleccione el tipo de conexión utilizada para la comunicación entre la conf y la computadora, en nuestro caso USB. Marque las demás opciones conforme la figura al lado. Consulte el manual o acceda a la guía del usuario en la sección Configurando el sistema para más informaciones. Clique en OK y digite el código de acceso por estándar de fábrica 123. La conf está conectada.
Antes de iniciar la configuración del Citrat, asegúrese que los instrumentos estén con el parámetro dirección diferente. Consulte los manuales de los controladores para saber cómo alterar el parámetro de dirección. Hasta la fecha de creación de esta capacitación, en todos los controladores, la dirección es el último parámetro de las funciones. Segundo paso: conectándose a los controladores. Clic en Comunicación y después en Iniciar al centro de la pantalla en el botón de Iniciar. Se abrirá la ventana Localizar estaciones. Usted puede hacer clic en Procurar todos para que el Citrat pueda escanear y conectarse a los controladores conectados a la red. Los controladores encontrados en la red aparecen en la guía de modelos en la parte inferior de la pantalla. Tras ubicar, clique en Cerrar. Note que los controladores en la guía de modelos están offline. Seleccione un controlador y clic en Iniciar. La luz TX y RX en la parte superior de la conf comenzará a parpadear. El Citrat está pronto para ser operado. Operación. En el panel de información, usted podrá ver el panel del controlador, donde es posible ver el estado del sistema, como temperaturas de los sensores, alterar los parámetros del controlador y, en el caso del TC900RI Clock que estamos utilizando, accionar el deshielo manualmente. En la guía de modelos aparecen los controladores conectados a su sistema y sus respectivas informaciones. Alteración de parámetros. Para alterar los parámetros de un controlador, en la guía de modelos, seleccione el modelo y el controlador deseado. En el panel de información, clique en el botón Parámetros y digite el código de acceso 123. El panel de información ahora se transforma en una lista de parámetros donde es posible ver los valores mínimos, máximo y la unidad de medida de cada parámetro, bien como los valores configurados de fábrica. Clique sobre el valor en la parte superior de la tabla y digite el valor deseado pulsando Enter o clique en Enviar. Aguarde algunos segundos para que el valor sea enviado para el controlador. En la pantalla del controlador aparecerá SPC. El nuevo valor aparece entonces en el campo seleccionado. Clique en los demás parámetros que desea alterar y repita el procedimiento. Tras alterar los parámetros deseados, clique en Volver en la parte superior de la pantalla. Creación de recetas. Recetas es una lista con la configuración de los parámetros. Con varias recetas creadas, usted podrá alterar rápidamente las configuraciones de los controladores para cada proceso dentro de su línea de producción. Para crear una receta, clic en Archivo y después en Editor de recetas. En la ventana que se abre, clique en Archivo Nuevo. Digite un nombre para su receta. Después seleccione el modelo del controlador que recibirá la receta. Aparecerá más abajo la lista de parámetros para configurar. Elija la unidad de medida. Ahora basta hacer clic en los parámetros y alterar, como se ha visto anteriormente. Tras alterar todos los parámetros, clique en Guardar. Y de esta manera usted puede crear diversas recetas para configuración más rápida de sus controladores. Tras crear sus recetas, vuelva al panel de información. Seleccione el modelo de controlador para el cual ha sido creado una receta. En la guía de modelos, elija un controlador y clique en Parámetros. Digite el código de acceso 123. Ahora, en vez de modificar parámetro por parámetro, basta seleccionar una receta. Clic en el campo Recetas y seleccione la receta deseada en la lista a seguir. Al seleccionar el Citrat, enviará las configuraciones al controlador, que se modificará automáticamente. Clic en Aceptar. Su controlador está con una nueva configuración. Histórico. El Citrat almacena informaciones referentes a los controladores. El tiempo de muestreo puede ser modificado en el menú Configuración, Opciones. En Muestreo, en los bancos de datos,
En período usted podrá seleccionar el intervalo de tiempo que el CITRAT colectará informaciones. En la caja por variación, el CITRAT almacenará las variaciones de temperatura. Independiente del período de muestreo, seleccione No. Tras configurar, clique en OK. Digite el código de acceso 123. Clic en Histórico en el centro de la pantalla o el archivo Generador de informes. En el generador es posible generar informes en gráficos, texto, histórico de alarmas ocurridas y de límites de las alarmas, y también podrá exportar para planilla electrónica. Generando gráficos. Clique en Archivo, Nuevo informe gráfico. Seleccione el período que desea ver. Seleccione el instrumento. A seguir, seleccione las variables que desea incluir en el gráfico y clique en Adicionar. Después clique en botón Generar. Con el gráfico, usted tendrá una visión de las variaciones de temperatura durante períodos de producción, y este gráfico puede ser guardado como imagen para consultas posteriores. Informe de texto. Para generar el texto, el proceso es semejante. Clique en Archivo, Nuevo informe, Texto. Seleccione el período que desea ver. Seleccione el modelo de instrumento y la estación. En caso que necesite de un muestreo específico, utilice uno de los filtros y clique en el botón Generar. Usted verá todas las informaciones almacenadas de su instrumento. Exportación de tabla para planilla electrónica. En herramientas, exportar datos. Seleccione el período que desea ver. En instrumentos, marque la opción modelo o individual. En formato, marque la opción CSV. Seleccione el tipo de instrumento y la estación. A seguir, usted puede filtrar los datos que desea exportar y clique en el botón Exportar. Después guarde el archivo. Este archivo usted podrá abrir en cualquier programa de edición de planillas electrónicas. Alarmas. El CITRAT posee configuraciones de alarmas que pueden ser configuradas para emitir sonidos y enviar correos, caso los parámetros salgan de los límites configurados. Clique en el menú Configuración, Alarmas visuales, Opciones. Marque las cajas como en la figura al lado. En el campo Enviar mensajes electrónicos, clique en el botón Configuración de envíos. Configure su cuenta de correo electrónico. En caso de dudas, consulte su proveedor de correo electrónico para informarse de los datos de configuración. El CITRAT posee un asistente para configuración estándar de algunos correos electrónicos. Clique en el icono sobre el campo Puerta en caso que su proveedor de correo electrónico sea uno de las relacionadas. Seleccione que automáticamente los campos serán llenados. Introduzca su usuario y contraseña de correo electrónico y clique OK. Ahora clique en el botón Catálogo de direcciones y firmar mensajes de correo electrónico que deben ser avisados de las alarmas. Clic en Aguardar. Después clique en Probar para verificar si no hay errores. Con la confirmación de mensaje de envío, clic en Aceptar. Marque el campo Emitir alarma sonora. Clique en el icono de la carpeta en el campo A seguir para procurar un archivo de audio que será el sonido de la alarma. Y clique en Probar. Después en OK. Ahora configure los límites de temperatura en los controladores. Seleccione un controlador en el panel de guía de modelos.
En el panel de información en el campo Alarmas, clique en el botón Virtual. Altere los parámetros según su necesidad. Algunos parámetros para la alarma son modificados en la lista de parámetros del controlador. Después, en OK. Ahora, cuando la temperatura salga de los límites máximo y mínimo configurados, el Citrat le avisará para que usted pueda corregir la temperatura del ambiente. Citrat Remote es un módulo instalado en las computadoras que han de acceder a un módulo local a través de Internet para que pueda administrar a distancia las informaciones del Citrat local. El mismo podrá ser instalado en casa, en una computadora personal o en cualquier otra computadora que usted desee para lograr acceso remoto a su instalación. Para esta instalación necesitaremos de una conexión de Internet, acceso a su módem ADSL, otra computadora como un notebook, por ejemplo. Gerenciador de acceso remoto. El gerenciador de acceso remoto es responsable por conectar el Citrat local con Internet y los demás módulos. Clic en Archivo, Gerenciador de acceso remoto. Clic en Archivo, Usuarios. Como en su primer acceso, la contraseña para el usuario Super es Master. En la pantalla siguiente, usted debe alterar la contraseña. Después clique en OK. Vamos a crear un nuevo usuario. En la parte inferior de esta ventana, clique en Nuevo. Digite un nombre para el nuevo usuario. Digite el nombre del responsable por este usuario. Consulte la tabla de permisos de usuarios en el enlace abajo en la descripción del vídeo. Consulte la tabla de permisos de usuarios en el próximo enlace en la descripción del video. Digite una contraseña para que este usuario repita nuevamente para confirmar y clique en OK. Acabamos de crear un usuario para utilizar en el Citrat Remote y demás módulos. Configuración de IP. En el área Informaciones locales tenemos un semáforo con la señal verde indicando que estamos en el Citrat Online. En el campo IP tenemos nuestro IP interno donde está instalado el Citrat local. En el campo Puerta 5001, la puerta de conexión del Citrat. Necesitamos ahora configurar el módem para permitir el acceso a nuestro IP a través de la puerta 5001. Acceda al sitio www.portforward.com para informarse sobre cómo liberar las puertas de su módem. Sabemos nuestro IP interno. Configuramos la puerta para el Citrat y ahora necesitamos nuestro IP externo. Para ello, acceda al sitio www.vermip.es. Tome nota del número que aparecerá en rojo en la pantalla. Este es el número para acceso externo del Citrat a través del Citrat Remote. IP fijo y dinámico. Caso haya el servicio de IP fijo contratado junto a su proveedor de Internet, usted no tendrá problemas. Pero si todos los días su IP cambia y el Citrat Remote pierde la conexión, es porque su IP es dinámico. Para esto tenemos que instalar un programa de DNS dinámico o contratar el servicio de IP fijo. En el mercado hay diversos programas disponibles sin costo, como DIN DNS en inglés y No IP en inglés. A seguir, instale uno de estos programas en su computadora en que está el Citrat local. Estos programas le suministran una dirección de subdominio que utilizaremos en el lugar del IP, conectando el Citrat Remote. Tras concluir, abra el Citrat Remote. En la ventana Servidores, clique en Adicionar. Digite un nombre para su conexión. Coloque el IP externo caso tenga IP fijo o coloque el subdominio del DDNS. En puerta seleccione la 5001 y clique en OK. Ahora seleccione el servidor recién creado y clique en Conectar.
Coloque el usuario y contraseña que creamos en el Citrat local y clique en OK. Ahora usted logra acceder a las mismas funcionalidades del Citrat local con la facilidad del acceso remoto a través de Internet y de otra computadora y de otro lugar. Caso no logre conectarse, verifique los temas relacionados al firewall y antivirus, pues podría impedir el acceso a las puertas de su red. Para eso consulte el fabricante. Citrat Mobile. El Citrat Mobile es un módulo instalado en smartphones que le permite administrar a distancia las informaciones del Citrat local con la facilidad del smartphone, dándole movilidad para acceder a cualquier momento, principalmente cuando las alarmas están configuradas para notificarlo. Para la instalación necesitamos un smartphone o cualquier otro móvil con acceso a Internet compatible con el Citrat Mobile, conexión de Internet Wi-Fi o 3G y Edge. En el Citrat local, clique en Archivo Gerenciador de Acceso Remoto. En la ventana, el administrador clica en Archivo Configuraciones y compruebe si el Citrat selecciona el acceso móvil para la puerta 5010. Necesitamos acceder al módem nuevamente. Repita el proceso de creación de la puerta para el Citrat local. Sin embargo, ahora agregue más la puerta 5010 para el móvil y direccione para el mismo IP de la 5001. Del navegador de su smartphone acceda www.citratmobile.com/es o con un lector del código lea el código al lado. Complete el formulario de registro. Descargue e instale en su móvil. Configuración. Abre el aplicativo y clique en Configuración en la parte superior de la pantalla. En Opciones de servidor, clique en Nuevo servidor. Digite un nombre para descripción del servidor, coloque el IP externo, caso tenga IP fijo, o coloque el subdominio del DDNS. En la puerta deje a 5010. La conexión del remote es similar al del móvil, diferenciando apenas la puerta. Clique en Guardar. De vuelta a la pantalla inicial, seleccione el servidor recién registrado y clique en Conectar. Introduzca el usuario y contraseña creada anteriormente en el Citrat local y utilizada en el Citrat remote y clique en OK. En la próxima ventana, usted verá los instrumentos conectados al Citrat local. Operación. Seleccione uno de los instrumentos. Se le abrirá el panel de informaciones con los principales ítems. En la parte inferior de la pantalla tenemos el botón Opciones. Al hacer clic, usted tendrá acceso a panel de informaciones que estábamos anteriormente. En la lista de parámetros, basta seleccionar el engranaje en el lado derecho del parámetro para abrir la página y para alterar el parámetro. Tras alterar el valor, clique en OK para volver a la lista. Volviendo al menú Opciones, aún tenemos opciones de generar gráfico, más opciones que en el caso de nuestro instrumento es posible accionar el deshielo. Al cambiar estatus, donde podemos desactivar el instrumento pasando para mantenimiento o comunicación para activarlo. Citrat Viewer. Con el Citrat Viewer, usted cuenta con una central de monitoreo a distancia y podrá visualizar diversas instalaciones en una sola pantalla. Con otra computadora acceda al sitio del Citrat para descargar el Citrat Viewer. Clique en Download y seleccione la opción Ya conoce el Citrat. Coloque su correo electrónico, marque la opción Actualizar y clique en OK. Después seleccione el viewer.exe o viewer.zip. Clique en Ejecutar. Siga la instalación como en la figura al lado.
Tras concluir, abre el Citrat Viewer. Clique en Archivo Nuevo, se abrirá una ventana para crear un archivo de datos de Citrat Viewer, donde serán guardadas las informaciones del servidor, de grupos de servidor e instrumento. Seleccione un local y digite un nombre y guarde. Tras guardar, clique en el menú Servidor, Adicionar servidor. En la ventana Servidores, repita el mismo proceso de los anteriores: nombre del servidor, IP externo del Citrat local, puerta 5001. Digite el usuario y contraseña y clique en OK. En la barra de la izquierda aparecerá el icono del servidor con el nombre que fue dado. Clique con el botón derecho y después clique en Conectar. En el centro de la pantalla se mostrarán los controladores instalados en el Citrat local, monitoreados a distancia. El Viewer le permite crear varios archivos de configuración con grupos de instrumentos para facilitar el monitoreo. Usted también podrá enviar estos archivos para el cliente, que al abrirlos podrá visualizar sus instrumentos sin necesidad de configurar el servidor. En caso de dudas, consulte el manual de Citrat o acceda a la guía del usuario en el enlace abajo en las descripciones del video.